Esta publicación de Yo Te Explico se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de nuestros amigos de Reporte Gráfico. Los invito a que visiten sus redes sociales, los sigan y le den me gusta en sus publicaciones. Hola amigos de Yo Te Explico, bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy vamos a trabajar el tema de movimiento armónico simple. Trataremos la definición y algunos conceptos básicos. Un movimiento armónico simple es el que describe una partícula sometida a una fuerza restauradora, la cual es proporcional a su desplazamiento. En este caso, tenemos como fuerza restauradora la de un resorte que está conectado a un pivote, en este caso es horizontal, y del extremo opuesto una masa cualquiera, lo cual nos representa un sistema masa-resorte. Se genera entonces un movimiento periódico, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. El sistema masa-resorte, aunque nosotros lo vemos o lo veríamos representado moviéndose de forma vertical, dado que está su punto de conexión sobre una superficie horizontal, entonces él se mueve de arriba para abajo, ¿ok? Entonces, este movimiento, aunque nosotros lo veamos para arriba y para abajo, en el tiempo o al paso del tiempo, él nos va a representar o nos va a hacer la representación gráfica de una onda sinusoidal. ¿Cómo evidenciamos esto? Entonces, acá abajo les muestro este modelo en el cual podemos evidenciar que el movimiento de un sistema masa-resorte conectado de forma vertical nos representa un movimiento periódico. Entonces miremos esta situación. Es un resorte que tiene atado una masa M y de su extremo opuesto está atado o sujeto a una superficie horizontal. Llámesele esto, por ejemplo, un techo, ¿ok? La masa en un punto tiene algo que nos pueda servir para rayar, un trozo de mina, un lápiz, y hacemos mover el sistema masa-resorte para arriba y para abajo. Al hacer este movimiento hacia arriba y hacia abajo, si nosotros pasamos por la parte de atrás un papel a una velocidad constante, ¿ok? Lo que se va a rayar sobre ese papel será una onda sinusoidal. O sea que esto nos evidencia que efectivamente el movimiento que produce este sistema masa-resorte es un movimiento periódico, por lo tanto nos puede representar al movimiento armónico simple. Bueno, miremos un momento acá la gráfica. Aquí tenemos el sistema masa-resorte y veamos cada uno de sus momentos a lo largo del tiempo. Aquí lo tenemos en la posición de equilibrio, ¿ok? Pero pues él al paso por aquí puede ir hacia la compresión, o sea, hacia este punto. Después de que está comprimido, como es una fuerza restauradora la del resorte, entonces la consecuencia es que él se va a estirar de nuevo. Por eso vemos aquí que él empieza a estirarse o a elongarse. Cuando está aquí, vuelve y pasa por la posición de equilibrio, pero como la fuerza es superior, entonces lo lleva a que se estire totalmente. O sea, a que tenga una elongación máxima. ¿De acuerdo? Después de tener la elongación máxima, la fuerza, como es restauradora, lleva de nuevo el sistema hacia arriba. Por eso vemos que aquí, en este punto que les estoy señalando, el sistema masa-resorte está de nuevo en su posición de equilibrio. O sea, que es esta misma, o sea, que es esta misma. Y cuando pasa por su posición de equilibrio, él tiende a su compresión máxima. ¿Ok? Cuando está comprimido aquí, que es esta misma posición de acá, pues el resorte tiende de nuevo a estirarse otra vez. Por eso lo vemos aquí de nuevo en su posición de equilibrio. Si vemos este punto, es este mismo, es este mismo y es este mismo. Este punto de compresión máxima es este y es este. Y si tuviéramos aquí la representación en este punto, tendríamos que sería su máxima elongación, o sea que correspondería a este punto. Por eso, en el tiempo, como lo mostramos aquí en la gráfica, en el tiempo, un movimiento armónico simple se representa como una onda sinusoidal.
Ahorita vamos a darle un poco más de profundidad a esto de las ondas sinusoidales. Aquí tenemos representadas gráficamente de color rojo la función trigonométrica seno y de color azul la función trigonométrica coseno. Ellas dos son ondas sinusoidales, ¿de acuerdo? Entonces, para las dos funciones, la seno y la coseno, aplican esas características que están aquí escritas a un lado de la pantalla. Las dos funciones son periódicas, o sea que se repiten, una determinada cantidad de grados. En el caso nuestro de la función de la gráfica sinusoidal, entonces no diremos que se repite una cantidad de grados, sino que se repetirá una cantidad de tiempo, ¿ok? En una cierta cantidad de veces en el tiempo. Entonces son periódicas, se repiten cada 2pi o 360 grados, 2pi radianes o 360 grados. Tiene puntos máximos y puntos mínimos. Ya vamos a ver cuáles son esos puntos máximos y mínimos. Su dominio va desde menos infinito hasta más infinito. O sea, desde por acá, muy lejos, hasta por acá, muy lejos. ¿Qué pasa? Generalmente, cuando se hacen las representaciones gráficas de estas dos funciones en clase, uno las inicia desde aquí, desde el punto 0, desde el punto donde se cruzan los ejes coordenados, ¿de acuerdo? Entonces, esa gráfica nos sirve para determinar que ella viene siendo seno o viene siendo coseno desde menos infinito, y ella seguirá siendo coseno hasta más infinito. El dominio es los valores para los cuales la función existe. Entonces ella existe desde menos infinito hasta más infinito, pero tiene un valor o unos valores, que se llaman rango. El rango para la función seno y coseno está entre 1 y menos 1. Ella va a estar definida solamente para valores que estén ahí entre 1 y menos 1. Si vemos la gráfica, acá donde dice 2, la gráfica no llega, ni por acá donde dice menos 2 la gráfica llega, no. Ella está definida para valores que están dados entre 1 y menos 1. Por eso a esos valores se le llaman rango, o sea, donde ella está definida. Debemos tener claro que el dominio son los valores numéricos para los cuales ellas existen, mientras que el rango son los valores en los cuales va a estar definido. Es como si estuviera encerradita solamente ahí entre 1 y menos 1. ¿Qué pasa para valores superiores a 1 o a menos 1? Pues sencillamente la función es indeterminada. No existe para valores superiores a 1 o a menos 1. ¿De acuerdo? Lo de los máximos y los mínimos. ¿Qué es eso? Bueno, entonces la función es máxima cuando adquiere o cuando toma valor de 1 o menos 1. Gráficamente esto es muy interesante analizarlo. Veamos la función seno, que es la roja. La función seno, aquí en el cruce de los ejes coordenados, aquí es mínima porque el seno en 0 vale 0. Si ustedes toman la calculadora y pueden hacer la verificación, se van a dar cuenta de eso. Mientras que a medida que ella va creciendo, pues va adquiriendo su valor máximo. Y aquí para pi medios o para 90 grados, ella adquiere su valor máximo. Y ella empieza a decrecer, y cuando pasa por aquí, por el valor de pi o 180 grados, ella vuelve y vale 0. Estos valores sería interesante que ustedes pudieran hacer los cálculos en sus calculadoras, verificarlos. Estos valores, que son los, yo le llamo los puntos para hacer un análisis rápido, estos valores de 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, para las funciones trigonométricas es importante tener claro aquí de manera gráfica cuál va a ser el valor de ella. Entonces, para el seno, en 0, en 180, en 2 pi, vale 0. ¿Cuándo es máxima? Para pi medios, que es 90 grados, para 3 pi medios, que son 270 grados, ella es máxima, tiene valor de menos 1, es valor negativo, pero es máximo. Veamos el seno, que es, el coseno, que es la función de color azul. Cuando estamos aquí en el cruce de los ejes coordenados, o sea en 0, el coseno es máximo. Mire, aquí, coseno de 0 es 1. El coseno es mínimo en pi medios o 90 grados. Aquí el coseno de 90 grados sería 0. El coseno de
pi radianes o 180 grados sería menos 1, aquí sería un máximo. Aquí el coseno de 3 pi medios o 270 grados sería un mínimo, 0. Y el coseno de 2 pi o 360 grados sería un máximo. Analizamos hasta 2 pi porque es un ciclo completo. Pero podríamos seguir haciendo ese mismo análisis hacia adelante. Por ejemplo, veamos qué pasa con el seno, que es la gráfica de color rojo, en 3pi. Entonces en 3pi el seno es mínimo porque vale 0. Y el coseno es máximo porque vale menos 1. ¿Qué pasaría en 11 pi medios? El coseno, que es el azul, sería mínimo y el seno, que es el rojo, sería máximo con un valor de menos 1. Lo de los mínimos y los máximos se reduce simplemente a saber cuándo la función toma el valor de 1 y cuándo toma el valor de 0. Es máximo cuando vale 1 o menos 1 y es mínimo cuando vale 0. Entonces, con ese análisis de las gráficas de las funciones trigonométricas seno y coseno, vamos dándole un paso más hacia adelante a la explicación del movimiento armónico simple, puesto que pues serán las funciones trigonométricas seno y coseno las que nos orienten la comprensión de este movimiento. Bueno, aquí tenemos estas gráficas. Lo que tenemos aquí podría ser la gráfica de una función seno. Mire, aquí dice a seno de omega t. Y si recordamos, el seno tiene un valor mínimo en 0. O sea que aquí sería seno 0. Aquí sería un máximo, aquí sería un mínimo. Aquí tenemos entonces un ciclo y medio representado. Bueno, entonces vuelve y juega la situación del sistema masa-resorte. Un resorte atado a un punto del cual se deja caer o se deja colgar. Si nosotros hacemos mover el resorte hacia arriba y hacia abajo, entonces ya sabemos que lo que se nos va a describir será una función trigonométrica sinusoidal. Aquí en la gráfica de abajo podemos evidenciar eso. El valor que está aquí es el punto de equilibrio, o sea que aquí el sistema masa-resorte está en equilibrio. Cuando se saca del equilibrio y se estira, pues entonces tenemos este valor. Normalmente nosotros estiramos un sistema masa-resorte para que él empiece a actuar. Entonces veamos aquí la primera gráfica. El sistema masa-resorte es sacado de la posición de equilibrio, por eso lo vemos aquí. Y cuando lo soltamos, entonces él empieza a viajar hacia arriba. Cuando empieza su viaje hacia arriba, vemos que pasa por la posición de equilibrio, vemos que llega a su compresión máxima, y cuando está bien comprimido, pues entonces, como es una fuerza restauradora, él tiende otra vez a elongarse. Entonces lo vemos que pasa otra vez por la posición de equilibrio, vuelve de nuevo a su posición, a su elongación máxima, Y aquí viene algo que debo hacer claridad. Si ese sistema masa-resorte se encontrara bajo condiciones ideales, o sea, que no existiera ningún tipo de fuerza que se opusiera a su movimiento, este movimiento hacia arriba y hacia abajo sería infinito. O sea, que la fuerza del resorte, no tendiera a quedarse quieto como normalmente pasa, sino que estuviera moviéndose infinitamente para arriba y para abajo, pues entonces podríamos tener perfectamente descrita una función sinusoidal como la que tenemos acá arriba. Me devuelvo un momento. O como las que vemos acá. ¿Ok? Eso sería una situación ideal de esas cosas que solamente se logran en un laboratorio. Pero como en la realidad no sucede eso, ustedes pueden darse cuenta que cuando se estira un resorte y se suelta, él empieza a moverse hacia arriba, hacia abajo, pero tiende a quedarse de nuevo quieto. Cuando él empieza a quedarse de nuevo quieto, bien, se dice que está regresando a su posición de equilibrio. Bien, a esa situación se le conoce como que la fuerza restauradora está actuando. Bien, veamos ahora entonces cuáles son los parámetros que vamos a tener en cuenta para el movimiento armónico simple. Cada vez que veamos la MAS, entonces será la forma de decir movimiento armónico simple.
Para el movimiento armónico simple vamos a tener en cuenta la elongación. Esta elongación se expresará en unidades de longitud. La elongación es la posición que tiene el sistema masa-resorte en cualquier punto diferente al de equilibrio. ¿Ok? La amplitud es la elongación máxima, o sea que es lo que el más se puede estirar o lo que el más se puede comprimir. Frente a esto de la amplitud o la elongación máxima, debo decir lo siguiente. Los resortes tienen una característica que es propia de cada uno. Él puede resistir una cierta compresión o una cierta elongación. Cuando estiramos más de ese valor el resorte, pues el resorte pierde propiedades, ¿ok? Y entonces ya no estaríamos haciendo un ejercicio correcto enfrentando la situación del movimiento armónico simple. Debemos tener entonces presente eso. No lo podemos estirar más allá de lo que él se permite estirar, ¿ok? La elongación entonces es una unidad que se va a expresar en unidades de longitud, o sea, metros. Tenemos la frecuencia, que es el número de oscilaciones que se hace en un segundo. Una oscilación es un viaje completo desde cero. Miremos acá el cursor, desde cero otra vez hasta que él vuelva a ser cero. Entonces aquí tenemos un ciclo completo, ¿ok? Y entonces el número de veces que hace este movimiento que estoy marcando aquí, el número de veces que hace este movimiento en un segundo, a eso se le llama frecuencia. La unidad en la que se mide se llaman hercios y se representa por una letra H y Z. Tenemos otro parámetro que es el periodo, que se representa por la letra T mayúscula. El periodo es tiempo y es el tiempo que se toma en hacer una oscilación completa. O sea que de aquí hasta aquí es una oscilación completa. Si estuviéramos viendo el sistema masa-resorte, entonces pensemos en lo siguiente. Estiramos el sistema masa-resorte, lo soltamos y entonces él viajaría hacia arriba y cuando regrese de nuevo abajo, eso sería una oscilación completa. ¿De acuerdo? Entonces recordemos ese detalle. Si estiramos el sistema masa-resorte y lo soltamos, cuando él va hacia arriba, se comprime y regresa de nuevo abajo al punto donde salió, esa sería una oscilación completa. Tenemos otro parámetro que se llama frecuencia angular. Este valor de la frecuencia angular se determina así, de esta forma como está mostrada acá abajo. La letra del alfabeto griega omega igual a 2pi dividido el periodo, o 2pi por la frecuencia. Estas unidades serán radianes sobre segundo. A continuación voy a tratar de hacer una explicación rápida de lo que es la frecuencia angular para que comprendamos por qué aparece ella. Y finalmente tenemos la longitud de onda, que es la distancia que existe entre dos crestas o dos valles. Tengamos entonces presente que los puntos máximos se llaman crestas, o sea que aquí hay una cresta y aquí hay una cresta, y a los puntos mínimos o máximos negativos, se le llaman valles. Entonces aquí hay un valle y aquí hay un valle. No digo que mínimo porque los mínimos son cuando ella vale 0, recordemos eso. Entonces aquí distancia entre crestas, longitud de onda, o distancia entre valles, longitud de onda. Esa distancia se mide en unidades de longitud. Pues en este caso serían metros, ¿no? Aunque puede ser cualquier unidad de longitud, pero convertimos todos esos valores a metros según la convención del Sistema Internacional de Medidas. Para la elongación, para la amplitud, para la longitud de onda, nos pueden dar esos valores en cualquier unidad de longitud, y si no están en metros, entonces las convertimos a metros. El periodo nos lo pueden dar en cualquier unidad de tiempo. Si no está en segundos, lo convertimos a segundos. Bueno, entonces vamos para el caso de la frecuencia angular, que se representa por la letra omega. No la vayan a confundir, no es una W, es una omega. La definición es esta, así se va a encontrar en cualquier texto. La frecuencia angular es el ángulo que describe en una unidad es el ángulo que se describe en una unidad de tiempo. Aunque aquí lo vamos a tomar para una vuelta completa. Entonces, la frecuencia angular es un ángulo. Básicamente es un ángulo, ¿ok? Que lo vamos a tener en cuenta para una circunferencia completa.
y está dado como 2pi sobre el periodo. 2pi, o sea, 2 por 3.1416 dividido el tiempo que tome la oscilación en llevarse a cabo. Veamos ahora lo siguiente. Analíticamente, ¿cómo es esto? Yo les había dicho anteriormente que se tenía en cuenta en una vuelta completa, o sea, en una circunferencia completa. Veamos aquí. Tenemos el sistema masa-resorte oscilando para arriba y para abajo. Este movimiento que nosotros vemos hacia arriba y hacia abajo también se puede representar mediante este movimiento circular que vemos aquí. ¿Ok? Si yo detengo en ese momento el sistema masa-resorte, entonces va a corresponder para un punto de esta elongación, un punto acá en esta circunferencia. Veamos a ver. Entonces yo detuve el gráfico, la animación, perdón, y para este punto donde el resorte va estirándose, le corresponde este punto en la órbita de una circunferencia. Y va a seguir siendo así. Si yo le doy continuidad, pues entonces el sistema masa-resorte va a seguir bajando y este punto que vemos aquí sobre la circunferencia va a seguir viajando alrededor de la circunferencia. Vamos a ver si lo puedo detener justo cuando esté aquí en su punto de elongación máxima. Vamos a ver, entonces, bueno, fue más o menos por ahí. Esto quiere decir que a medida que él se desplaza hacia arriba y hacia abajo, pues entonces va a ocupar una posición angular alrededor de una circunferencia. ¿De acuerdo? Veámoslo acá en este otro gráfico que ya nos integra el movimiento hacia arriba y hacia abajo que tiene el sistema masa-resorte con la forma de onda sinusoidal que nos describe o que nos representaría el movimiento armónico simple. Entonces miremos aquí. Hacia arriba y hacia abajo estaría el sistema masa-resorte. Para cada valor que él vaya tomando en estas posiciones, existirá un valor angular, o sea, existirá un valor de frecuencia angular. Y para cada valor de frecuencia angular, existirá un valor que nos ayude a representar la función sinusoidal seno. Si yo detengo en ese momento aquí la animación, podemos ver que en este punto que el sistema masa-resorte va buscando su máxima compresión, para este punto le corresponde en la circunferencia un valor y ese valor en la circunferencia le corresponde un punto que me va a ayudar a describir la función sinusoidal que corresponde. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver si lo podemos detener acá abajo. Está en su máxima extensión, está bien elongado. Eso quiere decir que aquí, cuando él está bien estirado, pues vamos a tener, mírenlo, aquí tenemos una amplitud máxima. ¿Sí ven? Vamos a tratar de detenerlo aquí en la mitad para que veamos que ese sería un punto mínimo o de valor 0. Bueno, vamos a hacerlo en la siguiente, a ver si lo puedo detener. Ahí, bueno. Hagamos de cuenta que está justo aquí en el centro. Si estuviese justo aquí en el centro, este puntico rojo, entonces en la circunferencia le estaría ocupando una posición aquí y ese punto de la circunferencia me ayudaría, para representar aquí, justo en este punto, la representación de la función sinusoidal. Aquí, cuando él va cruzando por el 0, estaría en su posición de equilibrio, o sea que ese sería el valor de 0. Eso es, así a grandes rasgos, la explicación analítica de la frecuencia angular. Aquí tenemos que nos dicen que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Ya sabemos por qué es 2pi, ¿ok? Entonces tengamos presente la definición básica de frecuencia angular, ¿ok? Que es 2pi sobre la frecuencia. Ahora veamos lo siguiente. El círculo unitario me va a servir para explicar un poco más a profundidad esta parte de acá. Recuerden que cada vez que el sistema masa-resorte se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, él va a tomar un valor angular alrededor de una circunferencia y que ese valor de angular en la circunferencia me va a servir para proyectarlo y graficar la función trigonométrica llamada seno, que es la que necesito visualizar.
Entonces miremos acá el círculo unitario. Pensemos que aquí se está moviendo hacia arriba y hacia abajo el sistema masa-resorte. Cuando el sistema masa-resorte está pasando por el punto cero, por el punto de equilibrio, entonces a él le corresponde este punto para la gráfica de la función seno. Cuando el sistema masa-resorte se está moviendo hacia abajo, ¿ok? Entonces a él le corresponden este punto y este punto, el cual es este y este. Cuando él está en su máxima elongación, lo tenemos aquí. Y para este punto tenemos que él es máximo acá abajo. Pero luego se regresa, ¿cierto? Y a medida que se regresa, entonces va tomando los otros valores. Veamos la parte de arriba. Cuando él se está comprimiendo, asume este valor, ¿ok? Para 30 grados y también para 150 grados. Cuando él va por aquí, para 60 grados tiene este valor y para 120 grados tiene este valor. Cuando está en su máxima compresión, él está aquí en 90 grados y ya nos ha ido describiendo punto a punto la función trigonométrica llamada seno. Y es la forma de poder sustentar el movimiento armónico simple bajo una función periódica llamada seno. Ahora, para ir terminando con esta unidad. Las unidades, según el Sistema Internacional de Medidas, para cada uno de los parámetros que vamos a trabajar en el sistema masa-resorte son los siguientes. La longitud de onda, que ya dijimos que era la distancia entre crestas o entre valles, se va a llamar longitud de onda. Va a ser representada por la letra lambda y se expresará en metros. La amplitud, que es el valor máximo de elongación que él va a tener, se va a representar por la letra A y se expresará en unidades de longitud, o sea en metros. El periodo, que es el tiempo que se demora en hacer una oscilación completa, se va a representar por la letra mayúscula T. Aquí hay que hacer énfasis en eso. Por favor, observen las letras cuando sean mayúsculas para que no la vayamos a confundir, porque una A mayúscula significa amplitud, pero una A minúscula significa aceleración. ¿De acuerdo? Entonces el periodo lo vamos a medir en segundos. La frecuencia, que es un ciclo completo, lo vamos a representar con la letra F minúscula, se representa por Hertz. Y la frecuencia angular, como ya lo explicamos, con la letra omega, y va a ser igual a 2pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo. Con esta representación gráfica que está aquí, les ayudará a ustedes para comprender cuáles son los conceptos, ¿de acuerdo? Con este resumen que tenemos acá al lado derecho, también vamos a tener en cuenta cuáles son las unidades y cuál es su representación y en qué unidades se van a medir, ¿de acuerdo? Para que tengamos claro cuando se deban hacer cambios, hacer factores de conversión para cambios de unidades, entonces saber de qué unidades, a qué unidades necesito llegar, Tengamos presente este detalle: la longitud de onda, la amplitud, siempre se van a medir en unidades de longitud, o sea, en metros según el Sistema Internacional de Medidas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces espero que haya sido clara la explicación. Esta es la primera entrega acerca del movimiento armónico simple, tal vez cargada con muchos conceptos, con muchas ideas para ir aterrizando. Lo que se nos viene más adelante, pues van a ser algunas aplicaciones mucho más prácticas para que podamos comprender lo que significa la longitud de onda, la amplitud, el periodo. Por esto de la frecuencia angular no hay que preocuparse mucho por ahora, porque como tenemos una formulita para poderla calcular, pues lo único que necesitaríamos sería, para obtener la frecuencia angular necesitamos tener frecuencia o periodo. Y este valor de periodo, que es el más importante, lo podemos obtener a partir de mediciones con un cronómetro. Entonces la frecuencia angular es una construcción matemática que sale de tener un valor numérico llamado periodo. Pero como es importante hacer la claridad de dónde vienen los conceptos, por eso me tomé el trabajo de hacer esta profundidad acerca del círculo unitario, el análisis de cómo sería la representación gráfica de la función seno a partir del movimiento del sistema masa-resorte.
¿Ok? Entonces, esta parte analítica es para que ustedes comprendan de dónde salen las cosas. ¿Ok? En la práctica, pues, la frecuencia angular la vamos a obtener a partir del valor numérico del periodo. Si se hacen buenas mediciones de periodo, pues entonces vamos a tener buenas mediciones de frecuencia angular y buenas mediciones de frecuencia. ¿De acuerdo? Bueno amigos, eso era todo por la clase del día de hoy. La intención era poder entrar en el tema del movimiento armónico simple y poder hacer la definición de sus conceptos más importantes. Recuerden compartir este video con sus amigos para que la comunidad de Yo Te Explico se haga mucho más grande. Le damos gracias a los amigos de Reporte Gráfico por habernos colaborado con la emisión del capítulo del día de hoy. Así que sin ser más, nos vemos pronto. Esta publicación de Yo Te Explico se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de nuestros amigos de Reporte Gráfico. Los invito a que visiten sus redes sociales, los sigan y le den me gusta en sus publicaciones.